En este vídeo vamos a hacer un resumen del tema de geometría de ecuaciones de los planos, o sea, es un resumen de todas las preguntas de selectividad en los últimos 6 años en los que aparece o en los que se pide la ecuación de algún plano de alguna manera u otra. Entonces he más o menos resumido los tipos de ejercicios que aparecen. Yo creo que el más fácil de todos es la ecuación de un plano, donde te dan un punto, o sea, te dicen que el plano contiene un punto y que es perpendicular a una recta. Y aparece en varios años, aquí está un listado de ejercicios donde aparece, a lo mejor mezclado con otros ejercicios como, no sé, te piden el plano y de repente te piden la distancia de tal punto al plano que contiene este punto y es perpendicular a tal recta, ¿vale? Pero necesitas hallar la ecuación del plano y después utilizarla para otra cosa. Supongo que lo mezclan por el hecho de que realmente es relativamente fácil obtener la ecuación de este plano. Aquí aparece, por ejemplo, en este examen de junio de 2015, aparece la expresión tal cual, o sea, la pregunta es esa solamente, la ecuación del plano pi que pasa por este punto, o sea, que contiene este punto y que es perpendicular a esta recta. El punto es que si la recta R es perpendicular al plano pi, entonces el vector normal de pi, pues podemos decir que va a ser igual al vector director de la recta. O sea, es proporcional realmente. Cualquier vector que sea proporcional al vector director de la recta va a ser vector normal de pi. Pero bueno, en particular nos sirve que es igual. Entonces, lo que hay que hacer es tratar de escribir esta recta de forma paramétrica. Esta es muy fácil porque ya tienes, por ejemplo, la x la puedes escribir como 2 menos 2 lambda, la y igual a lambda y z queda igual a 0. Entonces, VR pues va a ser el menos 2,1,0. Y recordemos que en la ecuación continua del plano, se llama ecuación general del plano, ecuación implícita del plano. Tenemos que AX más BY más CZ más D es igual a 0 y entonces el vector normal NP pues va a ser igual a los elementos A, B y C. Con lo cual ya al tener que VR es igual a NP, pues ya vas a tener que el plano va a tener que ser menos 2x más y la z no va a aparecer porque c es 0 más d igual a 0. Y ahora lo que vamos a utilizar es el punto que tenemos, el punto 2, 0, 1. Sustituimos este punto acá y lo que nos quedaría es que 2 por 1 menos 2 por 1 más la segunda componente del punto es 0, o sea que más 0, más d tiene que ser igual a 0, y de aquí ¿qué va a salir? Pues si pasamos el otro restando para acá, que d es igual a 2. Con lo cual la ecuación del plano en este caso sería 2x más y más 2, o sea menos 2x más y más 2 igual a 0. Esta sería la ecuación del plano que nos están pidiendo. Fíjense que es realmente fácil de solucionar ese tipo de ejercicios. Es hallar el vector director de la recta, tomarlo como los elementos que los coeficientes de las diferentes variables en el plano y después tomar el punto y evaluarlo para hallar el valor de d. ¿Vale? Realmente es muy fácil este tipo de problemas o de problemática. Bien, en este nos piden, por ejemplo, un plano que contiene un punto y que es paralelo, o sea, que no corta a otro plano. Paralelo o que no corta. Creo que en esta pregunta preguntan como que no corta. Aquí en la ecuación del plano que pasa por el 0, 0 y que no corta el plano pi. O sea, al no cortar el plano pi, o sea, vamos a llamarle a ese plano omega. Omega. Como omega no corta a pi, entonces esto va a implicar que pi es paralelo a omega. Y eso también va a implicar de que npi tiene que ser igual a n omega. Con lo cual, como pi es o sea, de aquí sale que omega tiene que ser x más 2i más 3z más un d igual a 0. Pero cuando sustituimos en este valor, ¿qué obtenemos? O sea, sustituyendo en el punto obtenemos que 0 más 2 por 0 más 3 por 0 más d es igual a 0 y de aquí sale que d es igual a 0. Con lo cual la ecuación del plano es
x más 2y más 3z igual a 0. O sea que en realidad este de acá, el del perpendicular a la recta y paralelo a otro plano, son dos preguntas que son totalmente equivalentes, se hacen de la misma forma. Para el que te piden el plano que es perpendicular a una recta, lo que haces es utilizar el vector director de la recta como vector normal del plano, y para el que te piden un plano que es paralelo a otro plano, lo que haces es simplemente pues decir que los dos vectores normales van a tener que ser iguales para que los planos sean paralelos. Y solamente es sustituir el punto para hallar el valor de D. Bien, otro tipo de ejercicio es planos paralelos a un tercero y a una misma distancia de este. Este es similar a los anteriores. Lo que ahora aquí se le añade en la cuestión de la distancia. Nos dicen sea pi el plano con esta ecuación y nos piden las ecuaciones de los planos paralelos a este plano pi que distan a 4 unidades de pi. ¿Vale? Si distan a 4 unidades, lo que sabemos es que esos planos van a tener que ser de la forma 9x más 12y más 20z más una d, y esa d no sabemos cuánto es. O sea que si nosotros sustituimos si tomamos un punto, esto igual a 0. Así van a ser las ecuaciones de los planos, de esos planos que estamos buscando. Va a ser de este tipo. Van a dar dos planos, la idea es, tenemos un plano en el medio, y entonces a 4 unidades va a estar por encima un plano y a 4 unidades va a estar por debajo un plano. Así que vamos a tener dos planos de estos. ¿Cómo obtener esos dos planos? Pues la idea es que la ecuación del plano solamente va a estar determinada por el valor de D. Eso es lo que va a hacer que la ecuación del plano valga un valor u otro. Entonces la distancia entre dos planos es la distancia de un punto de este plano al otro plano. Entonces hay que tomar un punto que satisfaga esta ecuación y sustituirlo aquí. En realidad, cuando nos ponemos a analizar, eso va a ser al final la diferencia de los D, pero bueno, vamos a hacerlo. Si tomamos un punto que, por ejemplo, podemos tomar x igual a 0, y igual a 0, y entonces el D pues va a quedar menos D sobre 20, ¿vale? Para que satisfaga esa ecuación. Entonces lo sustituimos en esta de aquí, y fíjense que cuando uno sustituye en este plano, lo que va a quedar va a ser módulo, o sea, recordemos que la distancia de un punto a un plano, pues va a ser igual a, evaluar en esta ecuación de acá, sería 9x más 12y más 20z menos 180, módulo de esto, ¿entre qué? Pues entre el vector normal que tenemos, que sería 9 al cuadrado más 12 al cuadrado más 20 al cuadrado. Y esto sabemos que tiene que ser igual a 20. ¿Vale? Entonces ahora vamos a poner aquí x0, y0 y z0. Nuestro punto va a satisfacer, vamos a suponer que x0 es igual a 0, que y0 es igual a 0, y ahora vamos a tomar el punto z en función de esto que tenemos aquí. Y entonces z0 pues va a ser igual a menos d sobre 20. Entonces cuando nosotros sustituimos esto aquí, los 20 se van a ir y lo único que nos va a quedar va a ser menos d menos 180 sobre el vector normal, pues la raíz cuadrada de esto, que sería 81 más 144 más 400. Y entonces esto tiene que ser igual, aquí no era 20, es 4, lo que te dicen es que es 4 unidades, a 4. Entonces pasamos esto para multiplicando, el 180 sumando y nos da el valor, y nos van a dar dos valores de D. Dos valores de D, ¿por qué? Porque aquí vamos a tener, pues van a haber dos raíces, una positiva y otra negativa. ¿Vale? Entonces esa es la idea, o sea, así es como, dense cuenta que aquí lo que tenemos es módulo, ¿vale? El valor absoluto de esto. Entonces el módulo va a tener dos soluciones, un valor. Cuando pasemos la raíz, que hayamos el valor de la raíz, pues el módulo va a tener dos valores, uno positivo y otro negativo. Entonces va a quedar d más 180 igual a esto y d menos 180 igual a esto. Y menos d menos 180, perdón. Y entonces de ahí van a salir las dos posibles soluciones
que va a tener el plano. ¿Vale? Este es un ejercicio en la solución del examen de junio del 2019. Pueden ver completa la solución con más detalle, pero lo que quería mostrar es que esencialmente es igual que estos anteriores, ¿vale? Es igual que este, solo que aquí pues se complica más al hecho de mezclarlo con la distancia, ¿vale? En el que tienes que tomar un valor genérico, ¿vale? Para el punto que pertenezca a este plano, sustituirlo y hallar la distancia desde ese punto que está en ese plano, que es un punto genérico, al otro plano, y de tal manera que cumpla la condición de que sea igual al valor que te están diciendo. ¿Vale? No es un ejercicio excesivamente complicado, pero bueno, tiene su truquillo. Esto, si uno lo resolviera, lo que daría, bueno, no voy a escribir todos los detalles, pero bueno, voy a terminar de escribirlo. Fíjense que aquí tendríamos menos módulo de d menos 180 igual a 4 por raíz cuadrada de 81 más 144 más 400, ¿vale? Esto probablemente de una raíz de un valor exacto, no he sacado las cuentas. Entonces ahora el módulo tiene dos posibles soluciones, una positiva y otra negativa. ¿Vale? Recordemos que el módulo de x va a ser igual a menos x si x es menor que 0 y x si x es mayor que 0. ¿Vale? Entonces aquí, en este caso sería que esto va a ser igual, el módulo va a ser igual a d más 180 si el d es menor que 180, que es cuando esta expresión de aquí es si d es menor que menos 180, que es cuando esta expresión de aquí es menor que 0, y eso va a ser igual a esto, 4 raíz cuadrada de lo que sea. Y por la otra parte tendríamos menos d menos 180 igual a menos 4 raíz cuadrada de... Bueno, esas son las dos posibles soluciones que tiene. Y entonces así se obtienen los dos valores de d y los dos planos que tenemos aquí, ¿vale? Esa es la idea que está detrás. Bien, vamos a ver otro tipo de ejercicios. Ya esto es un poco más... son diferentes. Perdón, me he saltado una página. Es este, el D. Dice un plano que contiene 3 puntos. Bueno, este es fácil también. Es uno que sale con bastante frecuencia. Ha salido en 3 exámenes. Y bueno, te dan varios puntos y te dicen pues el plano que contiene esos 3 puntos, por ejemplo. Entonces, para hacerlo, lo que hay que hacer es hallar los vectores directores, 2 vectores directores. Recordemos que un plano está conformado por un punto y 2 vectores directores o por un punto y un vector normal. Los vectores directores te dan como la inclinación del plano, ¿no? Las direcciones del plano. Y el vector normal pues cumple la misma función, porque recordemos que el vector normal no es otra cosa que el producto vectorial de los 2 vectores directores. Entonces el vector AB pues va a quedar como A menos B sería, perdón, B menos A sería 2, menos 1, menos 1. Y por otra parte pues podemos calcular AC. Y el vector AC pues va a ser menos 1, 2, menos 1. Entonces, ya teniendo los 2 vectores, pues podemos construir la ecuación del plano. La ecuación del plano, pues es las componentes, por ejemplo, el plano que pasa por uno de estos 3 puntos. Pues cojamos, por ejemplo, el punto A. No, el A es muy complicado porque va a desaparecer x menos 1 y menos 1, z menos 1, mejor el punto B. ¿Vale? Entonces vamos a tener x menos 3 y z. Recordemos que es el determinante donde aquí aparece x menos la primera componente del punto que seleccionamos y menos la segunda componente del punto que seleccionamos, como es 0 solamente queda ahí, y z menos la tercera componente del punto que seleccionamos, como es 0 también solamente queda z. Y abajo los 2 vectores directores, el 2 menos 1 y aquí quedaría el menos 1, 2 menos 1. Entonces esto ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser x menos 3 por el menor este que tenemos acá, por el menos 1, 2 menos 1. Por otra parte tenemos menos i que multiplica al otro menor, al 2 menos 1, menos 1, menos 1. Y para terminar tenemos más z que multiplica al último de los menores, al 2 menos 1, menos 1, 2. Entonces esto igual a 0, a ver, esto igual a 0 es
es la ecuación del plano, por lo tanto la ecuación va a quedar como esto de aquí, igual a 0, toda esa expresión igual a 0. Si eso lo resolvemos, pues lo que queda aquí sería menos 1 y 2 serían 3, o sea 3x menos 9, aquí quedaría menos 2 y menos 1 serían menos 3 y con este menos sería más 3y. Y por otra parte aquí lo que quedaría es 4 menos 1 serían 3z. Más 3z igual a 0. O sea, la ecuación del plano es esta y esto se puede reescribir como x más y más z menos 1 igual a 0. Y esa sería la ecuación del plano. ¿Vale? Fíjense que no es complicado, simplemente es hallar dos vectores directores del plano y plantearse la ecuación general del plano usando el determinante. La otra opción es hallar el producto vectorial para obtener el vector normal y sustituir. Cualquiera de las dos es válida, ¿vale? La que a ustedes más cómodos les sea. En este pues nos dicen de un plano que contiene a un punto y una recta. Ahora cambia un poco. Tenemos que hallar la ecuación de un plano que contiene a un punto y a una recta. Esta es muy similar a la anterior. ¿Por qué? Porque en una recta esencialmente vas a tener un vector. Fíjense que ¿qué era lo que necesitábamos? Necesitábamos un punto y dos vectores directores. Ahora vas a tener un vector director que va a ser el vector director de la recta y por otra parte también vas a tener un punto y un punto de la recta. Entonces con el punto de la recta y el punto que tienes vas a construir un vector director y con el vector director de la recta, con ellos dos, pues lo que vamos a hacer es hacer esto que está aquí. Vale, entonces lo primero aquí sería pues hallar el vector director de esta recta. Para hallar el vector director de esta recta es resolver el sistema de ecuaciones que nos queda. Es un sistema de ecuaciones compatible indeterminado y eso va a dar una recta. Puede obtenerse la ecuación paramétrica de esa recta. La otra forma es hallar VR, ¿vale? Hallar VR, ¿cómo? Recordemos que el vector director de la recta va a tener que ser perpendicular a los vectores normales de ambos planos, con lo cual VR va a ser igual al producto escalar, al producto vectorial de los vectores normales de estos planos. O sea que VR va a ser igual a este determinante, I, J, K, y aquí vamos a tener 1, 1 y menos 1, que es las componentes de este vector normal de este plano, y en este caso sería el 1, 2, menos 1. Con lo cual, fíjense que este quedaría I por menos 1 más 2 sería 1. O sea, el vector va a ser el 1. La J es con signo negativo, así que podemos empezar por aquí. La J va a dar 0. Y el K pues va a dar 2 menos 1 va a quedar 1. Este es el vector director, VR. Y por otra parte, bueno, tenemos que obtener un punto. Por eso tal vez hubiese sido más cómodo la ecuación, escribir la ecuación paramétrica, ¿no? Porque cuando tienes la ecuación paramétrica ya tienes ahí completamente determinado el punto y el vector. Pero bueno, si quisiesen hallar un punto, por ejemplo, basta con tomar un valor igual a 0, por ejemplo, la z igual a 0, y resolver el sistema que queda, pues vas a obtener cuánto es que vale x e y. Porque dense cuenta, x más y tiene que ser igual a menos 1 y x más 2y tiene que ser igual a 1. Entonces ahí esa puede ser una opción. La otra opción es darle el valor 0, por ejemplo, a la y entonces decir que la x va a ser igual a 1 más z, x menos z igual a 1 y x menos z, bueno, esa da igual, da la misma ecuación, así que esa no la podemos usar. En fin, que hay varias formas de obtener el punto. Si lo hubiésemos hecho por la otra vía, por la vía de la ecuación paramétrica, voy a hacerlo de esa manera porque creo que probablemente, porque de todas formas estoy terminando resolviendo un sistema de ecuaciones, que era lo que me quería evitar. Pero bueno, que igual sale, ¿no? Se puede hacer por ambas vías. Aquí, si lo hacemos por la vía del sistema de ecuaciones, lo que tenemos es x más y igual a 1 más z. Y por otra parte tenemos x más 2y igual a... aquí es menos 1 más z. Y aquí 1 más z. Entonces, por ejemplo, algo que uno puede hacer es, en la primera, en lugar de escribir esto, en la primera escribir todo en función, o sea, x en función de y más z y sustituir el resultado en la segunda. O
sea, tendríamos que x va a ser igual a z menos y menos 1, y con lo cual, sustituyendo esta en la segunda, tendríamos que z menos y menos 1 más 2i menos z menos 1 tiene que ser igual a 0. De donde aquí lo que hacemos es la i, pues va a ser igual a que pasamos el 1 hacia acá, 1, las z se van a ir, y ya lo que queda es i igual a 1, no queda más nada. Fíjense que la componente de la i nos había dado 0, con lo cual esto tiene sentido. Y ahora si sustituimos esto acá, pues nos queda que x va a ser igual a z menos 2, y la z va a ser igual a, bueno, la z es z, con lo cual el sistema paramétrico de la recta pues quedaría de esta forma. Quedaría x igual a lambda menos 2, o menos 2 más lambda, da igual, i igual a lambda y z igual a lambda. Perdón, i igual a 1 y z igual a lambda, con lambda que pertenece a los reales. Vale, entonces, cuando ya de aquí sale que el punto PR, lo voy a llamar, va a ser el menos 2, fíjense que son los términos independientes de esto, menos 2,1,0, y que el vector director de R, como habíamos hallado anteriormente, era el 1,0,1. Vale, entonces ahora con este vector director y el vector director que se forma como PPR, vale, vamos a hallar este vector director, va a ser este menos este, vamos a tener que va a valer menos 3, menos 2, porque es, no, 1 menos 1, perdón. Menos 2 menos 1 es menos 3, 1 menos 1 es 0 y 0 menos 1 es menos 1. Entonces esto es el vector director y ahora la ecuación del plano pues va a ser, tomando este punto porque pasa por este punto, x menos 1, y menos 1, z menos 1, y ahora aquí lo que vamos a tener va a ser este vector director y este vector director. Aquí tenemos el 1, 0, 1 y aquí abajo tendríamos el menos 3, 0, menos 1. Y esta igual a 0, pues va a ser la ecuación de nuestro plano phi. ¿Vale? Calcular este determinante, que no debe ser muy complicado, porque además fíjense que cuando vas a tener la x va a ser igual a 0, la z también va a ser igual a 0, y entonces aquí lo único que va a quedar, porque si desarrollamos por esta columna, lo que queda es i menos 1 que multiplica a este menor. Bueno, voy a poner directamente lo que da y ya está. Fíjense que sería 1 por menos 1, que es menos 1, pero como este es negativo, quedaría 1. O sea, que hacemos esta primera, sería menos 3, menos por menos es más, menos 3 más 1, que serían menos 2. Entonces quedaría menos 2 que multiplica a i menos 1 igual a 0. De donde sale 2i menos 2 igual a 0. Y esta sería la ecuación del plano que estamos buscando. Fíjense que no son ejercicios muy difíciles, solamente hay que tener muy claro, en dependencia de lo que tengas, qué tipo de procedimiento tenemos que usar. Hasta ahora hemos hecho, si tenemos una recta perpendicular a un plano y un punto del plano, pues utilizamos el vector director de la recta como vector normal del plano. Si tenemos dos planos que son paralelos, pues el vector normal de un plano lo utilizamos para el otro plano, porque tienen el mismo vector normal. Y el otro es, si tenemos tres puntos por los que pasa un plano, pues construimos dos vectores directores y con esos dos vectores directores y el punto, utilizando esta ecuación, pues construimos la ecuación del plano. Y ahora si tenemos un punto y una recta, pues lo que vamos a tener es, utilizamos el punto para construir el plano, y de la recta tomamos un punto y el vector director. El vector director va a ser uno de los vectores directores del plano y el otro vector director lo vamos a tomar como el vector que une al punto que está en el plano y el punto que está en el plano y no está en la recta y el punto que está en la recta. Y eso nos va a dar la otra dirección para poder, para poder escribir la ecuación del plano. Entonces, otro tipo de exámenes que suele salir es un plano que contiene a dos puntos o un punto, no hace falta dos, con uno es suficiente, ¿vale? Y es paralelo a una recta. Este es igual, ¿vale? Porque el hecho de que la recta sea paralelo al plano significa que va a haber otra recta con el mismo vector director que esté dentro del plano. Con lo cual, este de aquí, este que estamos haciendo, va a ser equivalente a este que está acá, que hemos acabado de hacer, ¿vale?
lo que vamos a hacer es tomar VR, va a ser un vector director del plano y VR pues va a ser igual a 1,1, menos 1. Algo que no dije en el anterior, es importante que estas cosas las escriban bien, ¿vale? Que cuando vayan a escribir la ecuación de un plano, pues digan, pues para la ecuación de un plano vamos a utilizar dos vectores directores que son este y este punto que es este, y vamos a plantear la ecuación así. Eso ayuda mucho al que está calificando, al que está revisando, que dejen todo bien claro, para que sea mucho más fácil, ¿no? Revisar el examen. Si no, la persona tiene que estar buscando por aquí y por allá, se le puede escapar cualquier cosa. Y recuerden que aquí ustedes, o sea, por cómo funciona el sistema, te va a calificar una persona que no sabe quién tú eres, que no sabe cómo te llamas, que no sabe de dónde eres, que ha calificado, que tiene cientos y cientos de exámenes por calificar y que realmente llega un momento que llega a ser un poco monótono, y por mucho que tú le pongas paciencia y trates de hacerlo lo mejor posible, pues se te pueden escapar cosas cuando las personas no escriben las cosas claras. Y entonces, después que tú recibas la nota, pues tú tendrías que pedir una revisión en caso de que tú no estés de acuerdo con tu nota, y eso siempre es riesgoso porque lo mismo que puede subir puede bajar. Entonces las personas normalmente no lo hacen a menos que estén muy seguras de que han trabajado muy bien y que hay algo que no las han calificado bien. Y realmente es importante por eso, además, es dejar todo muy claro y trabajar de manera muy ordenada. Entonces, tenemos el vector director de esta recta, tenemos dos puntos con los que podemos construir otro vector director. Si no, la otra opción era coger el punto de la recta, que en este caso sería el 1, menos 1, 0, ¿vale? Y con ese punto de la recta y este otro punto, pues construir el otro vector director. No, vale, este no nos vale. ¿Por qué no nos vale? Porque la recta no está dentro del plano, claro. Por eso necesitamos, esto no puede ser, ¿vale? Con un punto no se puede, necesitas los dos puntos. Porque necesitas un vector que esté un vector que esté en la misma dirección del plano. Si tomas aquí no podemos tomar un punto de la recta y otro punto del plano. ¿Por qué? Porque la recta no está contenida en el plano. Con lo cual te tienen que dar los dos puntos en el plano, y para construir un vector director, ¿vale? Con estos dos puntos, y el otro vector director pues va a salir de la recta. Bien, entonces ahora aquí, para construir este vector director, pues vamos a tener el vector PQ. PQ, fíjense, como alfa es igual a 1, pues tendríamos, Q menos P sería 2 menos 1 vale 1, 1 menos 0 vale 1 y 1 menos 0 vale 1. Es el 1, 1, 1, y entonces el plano pues va a quedar como el determinante. Podemos coger este punto que es el más sencillo, x menos 1 y z, y acá abajo lo que vamos a tener va a ser el 1, 1 menos 1 y aquí el 1, 1, 1. Y esto igual a 0, pues cuando calculan el determinante, pues hallan la ecuación del plano. Normalmente los determinantes esos que ponen no son excesivamente complicados de calcular. Entonces, resumiendo, si tenemos un vector y una recta y un punto, que los dos están dentro del plano, utilizamos el vector director de la recta y con el punto que tenemos y el punto de la recta construimos otro vector director. Si nos están dando una recta que es paralela al plano y dos puntos dentro del plano, con los dos puntos construimos un vector director, y con el vector director de la recta que es paralelo al plano, pues ese vector director de la recta que es paralelo al plano también va a ser vector director del plano. Y eso es importante justificarlo, o sea, ustedes deben poner como VR es paralelo, como R es paralelo. Como R es paralelo a pi, pues entonces VR vector director plano, de pi. Y por otra parte, como P está dentro de pi y Q está dentro de pi, pues entonces PQ vector director de pi. ¿Vale? Y entonces, con esos dos planteamientos y después utilizar para construir el plano vamos a utilizar tal vector y más cual vector y tal punto. Eso ayuda muchísimo al que va a calificar, porque lo ve todo muy claro, la justificación de todo lo que se está haciendo, qué son los elementos que se están usando, y eso realmente pues se agradece. Bien, aquí un plano que contiene
a una recta y es paralelo a otra recta. Pues esto es lo mismo que en el anterior, ¿vale? Ahora, en lugar de tener dos puntos dentro del plano, lo que tenemos es una recta que está dentro del plano y tenemos otra recta que es paralela a ese plano. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues coger los dos vectores directores, ¿vale? Este es el apartado B, el plano pi, que contiene a la recta R y es paralelo a la recta S. Tenemos que utilizar los dos vectores directores. Fíjense que lo que tenemos que decir es que como R está dentro de pi, bueno, aquí normalmente se pone incluido, no dentro como, o sea, no es, al ser, no ser solamente un elemento, sino ser un subconjunto, pues se pone incluido. Cuando es un elemento se pone pertenece. Pero bueno, estos son detalles menores. Como R está dentro de pi, pues entonces VR es vector director de pi. Y como S es paralelo a pi, pues lo mismo. Entonces VS es vector director de pi. Vale, entonces teniendo estas dos cosas, pues ya ahora tenemos que coger un punto que esté dentro de R, ¿vale? Entonces tenemos que escribir R de forma paramétrica. Para eso vamos a despejar la X. Nos queda que X va a ser igual a... Uy, aquí es mejor despejar la Z. ¿Por qué despejar la Z? Porque para ahorrarse le están multiplicando, ¿vale? Porque entonces es más fácil, ¿vale? Si hay cosas que no haya que multiplicar ni nada de eso, mejor. Aquí pasamos la Z para acá y escribimos Z es igual a 3x más y más 1. Y ahora eso lo sustituimos aquí y nos queda que x menos 2y más esta expresión 3x más y más 1 más 3 es igual a 0. Y entonces ahora despejamos, por ejemplo, pues la y, creo que es la más fácil. Fíjense, porque tienes menos 2y y y. Entonces te quedaría, si pasamos las y para el otro lado, nos quedaría que y va a ser igual a todo lo que queda de este lado. O sea que serían 4x más 4. Entonces ya tienes un elemento. La y es igual a 4x más 4. La z, como la y es igual a 4x más 4, de aquí sale que la z es igual a, si sustituimos aquí sería 7x, ¿vale? Porque es el 3 más el 4, serían 7x más 5, porque está el 1 más el 4 sería 5. Y por la otra parte tendríamos que, pues nada, la recta R pues queda de esta manera. Quedaría 7 lambda más 5. Uy, no puse x. X igual a 7 lambda más 5. Y igual a 4 lambda más 4. Perdón, me he equivocado. X es igual a lambda. X es igual a lambda y la z es la que es igual a 7 lambda más 5. Entonces el vector director VR pues va a ser igual al 1, 4, 7. No es muy bonito, pero bueno, es un número. Son los que no son tan bonitos también tienen derecho. Este sería el vector director de R. Pues a lo mejor me he equivocado en alguna tontería en los cálculos, ¿no? Pero creo que no. Y el vector director de la Y, fíjense que es aquí la variable es el alfa, con lo cual VS pues vamos a tener que va a ser igual al 0, 2, 1. Y entonces lo que nos queda que pi va a ser el punto, fíjense que va a ser el 0, 4, 5, con lo cual quedaría x y menos 4, z menos 5, ¿vale? Y aquí de esta parte quedaría el 0, 2, 1, que es este vector director, y este de aquí, el 1, 4, 7. Y esto igual a 0 va a ser la ecuación del plano. ¿Vale? Entonces, resumiendo, todos estos son iguales, ¿vale? Tanto si tenemos un punto y una recta dentro del plano, como si tenemos dos puntos dentro del plano y una recta paralela, como si tenemos una recta incluida en el plano y otra paralela. Y van a haber más así. En este de aquí, por ejemplo, pues nos dicen de un plano que contiene dos puntos y es perpendicular a otro plano. Aquí, bueno, la ecuación implícita del plano que pasa por los puntos A y B y es perpendicular a pi. Claro, el punto es que
al ser perpendicular a otro plano, ¿qué es lo que va a suceder? Que la intersección entre esos dos planos va a generar una recta, ¿vale? Esa puede ser una idea, ¿vale? Entonces construir esa recta y el vector director de esa recta va a ser uno de los vectores directores del plano. ¿Por qué? Porque esa recta va a estar dentro del plano que estamos hallando. Y por otra parte tenemos el punto AB para construir el otro vector director. La otra idea es que y aquí el hecho de ser perpendiculares es importante, ¿vale? Porque si los dos planos se intersecan, pues ya está. Entonces podemos hacer eso, ahí no hay otra forma. Pero el hecho de ser perpendiculares lo que te dice es que si llamamos omega, si omega es perpendicular a pi, entonces va a significar que npi, el vector normal de pi, es un vector director de omega. ¿Vale? O sea, el vector normal, como es perpendicular, como un plano es perpendicular a otro, el vector normal de ese plano va a estar en la misma dirección que el plano que queremos hallar. O sea, y entonces lo que tenemos que hacer es, ya tenemos un vector director, npi va a ser igual a el 2, 1, menos 1, y ahora el otro que tenemos que hacer es construir el otro con estos dos puntos. El AB, el vector AB, que va a ser igual al 2 menos 1 es 1, 1 menos 2 es menos 1, y 0 menos menos 1 sería 1. ¿Vale? Entonces este vector AB es un vector, ya tenemos los dos, np y AB, y ahora tenemos que utilizar uno de los dos puntos. Entonces omega pues va a ser que el determinante de x menos 2, por ejemplo, si tomamos el punto B, y menos 1, z aquí, y acá abajo lo que tendríamos sería 2, 1, menos 1, y acá el 1, menos 1, 1. ¿Vale? Entonces esto igual a 0, pues va a ser la ecuación de nuestro plano. Es similar al anterior, es más complicado, porque lleva la idea de visualizar que si un plano es perpendicular a otro es porque el vector normal de ese plano que es perpendicular va a ser vector director del plano que estamos hallando. Y este salió el año pasado, ¿vale? O sea que tampoco es que el examen del año pasado no fue excesivamente fácil en comparación con el de 2019. Yo creo que sí fue fácil, pero que todos los exámenes tienen alguna que otra pregunta que es complicada. Alguna que es fácil y otra que es un poco más complicada. Depende de lo que uno estudie y cómo lo estudie. Bien. Este es otro que ha salido, es de un plano que contiene a un punto, es paralelo a una recta y es perpendicular a otro plano. Contiene a un punto, ahí el punto te lo están dando, o sea, el plano que pasa por A, que es perpendicular a pi y que es paralelo a S. Es la combinación de lo que hemos visto anteriormente. Si omega es perpendicular a pi, entonces npi vector director de omega. ¿Por qué? Porque tienes un plano perpendicular al otro. Entonces el vector normal a este plano tiene que ser un vector director del otro, porque tiene que ser paralelo al plano. O sea, la dirección esa es paralela al plano. Con lo cual, ya tienes un vector director. ¿El otro de dónde sale? Pues de la recta. Significa, o sea, como S, si S es paralela a omega, pues entonces VS, o sea, el vector director de la recta, va a ser vector director de omega. Y ya tenemos los dos vectores directores y lo único que tenemos, y el punto. Entonces, este vector director de aquí, fíjense que va a ser la recta S, yo creo que ya la hallamos anteriormente, es x igual a 2 lambda, y igual a lambda y z igual a 0. Entonces el vector director es el 2, 1, 0. ¿Vale? Y ya, lo que queda es el vector director de aquí es el 1 menos 1, 1. Y entonces la ecuación del plano pues va a ser, el punto es el 1, 1, 1, sería x menos 1 y menos 1, z menos 1. Fíjense que normalmente las ecuaciones son relativamente sencillas, los vectores y los puntos, porque no hace falta poner cosas cacharrosas para saber si uno sabe hacer las cosas. Hay que, o sea, un poco de
¿no? Poner algún ejercicio así como este, y mucha gente no lo ve, no les queda claro por qué, o sea, qué rol juega el plano perpendicular al otro plano o la recta paralela. O sea, lo que hay que tener claro son los conceptos geométricos, más nada. Entonces aquí un vector director es el 2, 1, 0 y el otro vector director es el 1, menos 1, 1, que es este que sale de aquí. Entonces esto igual a 0. Esta va a ser nuestra recta, nuestro plano omega, ¿vale? Esa ecuación. O sea, es muy parecido a los anteriores. Fíjense que todos los elementos están ahí. En algunos hay que hallar tal vez un vector o otro vector, que son los más complicados, pero en la mayoría los elementos te los dan prácticamente armados. O transformar una recta para obtener la ecuación de la recta que nos interesa y demás. En este nos piden dos planos que se intersecan en una recta. Este es un poco más interesante. Aquí en realidad nos están dando, encuentra las ecuaciones paramétricas de R, que es perpendicular a pi, no, esta no. Encuentra dos planos cuya intersección sea la recta R. ¿Vale? Tenemos la recta R. Bien, la recta que es perpendicular a pi, que pasa por A. Vamos a escribir primero esa recta. Tenemos que, si R es perpendicular a pi, pues entonces el vector director de R pues va a ser igual al vector normal de pi. ¿Vale? Y esto es el 2,1, menos 1, con lo cual la recta R, como pasa por el punto A, va a ser x igual a 1 más 2 lambda, y igual a 2 más lambda, y z igual a menos 1 menos lambda, ¿vale? Con lambda que pertenece a las reales. Esta va a ser la recta R, y lo que nos están diciendo es encuentra los dos planos cuya intersección sea la recta R. Eso esencialmente es escribir la recta R como intersección de dos planos, o sea, la forma implícita se llama. Las ecuaciones implícitas de la recta. Ahí recordemos que es pasarlo, yo lo que haría sería pasar la recta a forma continua, ¿vale? La ecuación continua de esta recta va a ser x menos 1 sobre 2 igual a y menos 2 sobre 1 igual a z más 1 sobre menos 1, ¿vale? Recordemos que es el vector normal en el denominador, 2, 1, menos 1, y arriba es x menos las componentes del punto, x menos 1 y menos 2, z más 1. Ya tenemos la ecuación continua, y ahora de la ecuación continua pasamos a la de dos planos. ¿Cómo? Pues trabajando dos ecuaciones. Por ejemplo, esta con esta y esta con esta. ¿Vale? Entonces, de estas dos, ¿qué ecuación quedaría? Pues quedaría tendríamos que x menos 1 tiene que ser igual a 2 que multiplica a y menos 2. Y si esto quieres ponerlo más bonito, pues sería x menos 2y. Esto pasa como 2 por menos 4, para acá pasa sumando, más 3 igual a 0. Y de esta de aquí, pues lo que obtenemos será, pues aún más fácil. Será menos y menos 2 igual a z más 1. Entonces pasamos todo hacia un solo lado y nos queda z menos y ahora este pasa para acá restando, menos 3 igual a 0. Entonces la forma de escribir R como la intersección de dos planos, o encuentra dos planos, pues los dos planos son estos dos. Aquí no puse igual a 0. Los dos planos son el x menos 2y más 3 igual a 0, y el otro va a ser el z menos y menos 3 igual a 0. Y ya está, sería eso. No es bastante fácil. Lo que hay que tener claro, la idea de que siempre tenerlo muy claro. Las rectas hay dos formas de ver la recta. Como intersección de dos planos o como un vector y un punto. Dos puntos es lo mismo, porque al final con dos puntos construyes un vector y usas un punto. Entonces las rectas son o intersectas dos planos o tienes un vector y dos puntos. Y este es la última ecuación de un plano, el plano que contiene dos rectas. Esta es algo interesante. Salió en junio de 2019. ¿Cuál es el problema? Que esas dos rectas que te daban son paralelas, ¿vale? Entonces las rectas, o sea, en principio, si el plano contiene dos rectas, pues cada recta, lo que uno piensa es, pues cada recta es un vector director y tenemos el plano construido. No, en este caso las dos rectas
eran paralelas. Entonces aquí tenemos VS. Lo primero que uno hace es tratar de hacer esto, ¿no? VS es igual a 1, 1, 2 y después de aquí tratas de construir el otro vector director, que era fácil porque es pasar la y para acá y la z para acá y ya lo tienes, porque vas a poder escribir a r de forma paramétrica muy fácilmente. Quedaría y igual a x más 3, z igual a 2x más 3. Entonces r pues se puede escribir como x igual a lambda y igual a lambda más 3 y z igual a 2 lambda más 3. ¿Y cuál es el problema? Que el vector que vuelves a tener es el 1, 2, 2, con lo cual ese vector no te sirve porque ya lo tienes aquí. Lo que puedes hacer, ¿qué es? Pues vamos a hallar cuánto es PR. PR va a ser el 0, 3, 3 y vamos a hallar cuánto es PS. PS es igual, fíjense aquí, la X no tiene nada, con lo cual sería un 0, la Y lo que tiene es un menos 1 y la Z lo que tiene es un 2. Entonces ya tiene PR, PS y vamos a construir el vector PR, PS. Y ese vector, como R, claro, como R está dentro del plano, S está dentro del plano, entonces PR y PS van a estar ambos dentro del plano y PR, PS, o sea, y este va a ser un vector director del plano. Y esto es 0 menos 0, que es 0, menos 1, menos 3 es menos 4 y 2 menos 3 es menos 1. Entonces aquí tienes el otro vector. Este vector ya no es ya no es proporcional con este y la ecuación del plano pues puede ser pi que cumple, vamos a utilizar el punto PR, sería x y menos 3, z menos 3 y ahora los dos vectores, el 1, 1, 2 y el 0, menos 4, menos 1. ¿Es difícil? No. Bueno, no es difícil, ¿vale? Si lo ven, lo he hecho enseguida, no es complicado. Esto igual a 0 es la ecuación del plano. ¿Cuál es el problema? Que cuando ves dos vectores que normalmente, a lo mejor probablemente ni te das cuenta que es el mismo vector, lo tratas de hacer el determinante y ves que el determinante siempre te da 0, que lo que te queda es ser igual a 0. Entonces dices, es que este plano no existe. No, sí existe. Lo que pasa es que tú nada más que estás tomando una dirección y si estás tomando una dirección no tienes un plano, lo que tienes es una recta. Entonces necesitas tomar dos direcciones. Repito, para construir esas dos direcciones, como tienes dos rectas que son paralelas, la idea es esta. Tienes una dirección que es esta, que está aquí, ¿vale? Y después lo que haces es, pues tomo un punto aquí, otro punto acá, y con esos dos construyo la otra dirección. Y ya está, no tengo, ya me quité del problema de encima. Como tienes la garantía de que ambos están dentro del plano, pues esa dirección también también está en el plano, ¿vale? Espero que esto haya sido de su interés. Yo creo que es interesante revisar esto, revisar cada uno de los ejercicios, todos los ejercicios que tengan de selectividad y ver esto lo sé hacer y se hace así, esto lo sé hacer y se hace así, pues no lo sabría hacer, vamos a ver cómo hacerlo. Es importante que hagan ese ejercicio mental. Espero que haya sido de su interés y muchas gracias por su atención. Otra cosa importante, todos los años sale algo distinto en cierta medida. Se fijan, hay cosas que se repiten, pero de vez en cuando se sacan algo de abajo de la manga. Tienen que ir con los conceptos geométricos claros para que no se tomen la sorpresa, ¿vale? Bueno, espero que haya sido de su interés y muchas gracias por su atención.